Y hoy es el 3 de junio, la 13ª clase de síntesis del Antiguo Testamento. Y vamos a estar comenzando a ver los profetas de la etapa del Reino Unido, pero de antemano, como siempre, no queremos perder la costumbre de repasar todo aquí. A ver, ok. ¿Dónde están? Las 9 etapas. ¿Quién lo puede decir lo más rápido posible? Vamos. Vamos, sumeos. La creación, Acción patriarcal, patriarcas, Éxodo, conquista, conquista, jueces, jueces, Reino Unido, reino dividido, cautividad actividad y y retorno. retorno. Ya pueden cantar esto en su sueño, ¿verdad? En la primera, la etapa de la creación. ¿Dónde la leemos en la Biblia? Génesis del 1 al 11. Ok. Y en cuanto a todas las cosas, tenemos 4 partes acá que corresponden a 4 eventos. Primero, La creación, La creación, capítulos. Génesis 1 y 2. Ok. Segundo, La corrupción, 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 todas las cosas, 3 al capítulos. 5, del 3 al Ok. 5. la condenación, condenación de todas las cosas, Del 6 6 al al 9. 9, Ok. y la confusión, la condición, 10 y 11. Muy bien. Ahí está. Y en la etapa patriarcal tenemos los 5 patriarcas y ustedes ya tienen esto grabado. ¿Dónde leemos en la Biblia de la etapa patriarcal? Génesis, Génesis 12 al 50 y Job. Y Job. Ok, 12 a 50 y luego el Job. Abraham, Isaac, Jacob, José y Job. Nos lleva al Éxodo. Los 2 líderes, Moisés y Josué. Y tenemos 7 pasos acá. Israel, esclavo de Esclavo en Egipto. Esclavo en Egipto, 11, capítulos. Del 1 al 12. Éxodo 1, 12, 36, 12, 12, 36. 36. ok. Y luego, Hacia el monte Hacia el monte Sinaí, Sinaí. ok. Éxodo 12, eh, Éxodo 12, 37 al 37 18, al 27. 18. Muy bien. Luego, en el monte Sinaí, En el monte Sinaí, ajá. Éxodo 19 al número 10. Éxodo 19, número 10. Ok. Recuerden, cuando están escribiendo esto en la prueba, no se apuren tanto. Escribí cualquier cosa. Sí, alguien puso en el monte Sinaí, en el monte Sinaí. Bueno, hay diferencia. Tenía que contar un punto. No Sí. dije quién era, hermana Paola. No, estás llamando la atención. Muy bien. Aprendo de la vida, eso es bueno. Muy bien. Y después de estar en el monte Sinaí, ¿qué hicieron? Hacia Cádiz, Hacia acá. y 11 a ¿Textos? Números 10, 13, 11 al 12, 16. Bien. Y de allí, en Cádiz. en Cádiz. número 13, Ahora sí, 13 y 14. Bueno, de Cádiz. En la ruta hacia el Jordán, número 15 al 36. 15 a 36 de. Números. Números. Y por último, En la ribera del río Jordán. ok, y esto es el libro de. Deuteronomio. Deuteronomio. Bien, nos lleva a la conquista. ¿Quién es el que guió al pueblo en la conquista? Josué. Y tenemos Israel en cuanto a sus posiciones. Primero, Reclaman sus posiciones. reclama capítulos 1 al 5. 5. al 5.
Luego, Israel Conquista conquista sus posesiones. conquista sus Posiciones. posesiones. 6 al 6 al 12. 12. 6 al 12. Y por último, Israel coloniza. Coloniza. Coloniza sus posesiones 13 al 24. bien, excelente. Luego, la etapa de los jueces. Y en la etapa de los jueces tenemos 3 partes acá. Primero, La apostasía de Israel. Apostasía de Israel. Apostasía de Israel. y el libro Jueces. de jueces. ¿Ok? Pues Después, La redención el libro. Ruth. Ruth, Ruth, el 1 al Por 4. último, El predicador de El Israel. predicador de Israel. predicador. Éxodo. ¿Cómo? Primero Primera Samuel. Samuel del 1 al 7. 1 al 7. Ok. Y con cada uno de los jueces, Ujú. terminando con Sansón en el libro de los jueces y Samuel en primer Samuel. Nos lleva a la etapa del Reino Unido. Y acá tenemos varios textos. Primero, primer Samuel, Primera Samuel varios del 8 textos, al 31. 8 al 31. Y Crónica 10. Primera de Crónica 10. pero Primera antes, crónica. segundo Samuel, Ujú. y ya primer Reyes 1 al 11. 11. ¿Ok? De allí vamos al libro de Crónica, primer Crónicas 10 10 al al 29. 29. Capítulo 10 es Saúl. No saludo, Saúl, por alguien que lo escribió así. Y luego 11 a 29 David y segundo Crónicas 1 a 9 sobre Salomón. Los 4 escritos, cuando preguntamos esto, estamos preguntando en cuanto a los 4 libros poéticos, por eso se llaman escritos, y ellos son Salmos, Proverbios, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Eclesiastés y Cantares. ahí está. Y los 3 reyes, Saúl, el primer rey, muy bien. David, el mejor David, David, el Y- mejor rey, Salomón, y el fabuloso. El el fabuloso. fabuloso rey. Muy bien. Y esto nos lleva a donde estamos ahora, en el reino dividido. ¿Quién es la persona que hizo dividir el reino? Roboam, Roboam. ¿Qué es lo que hizo Roboam para hacer dividir el reino? siguió el consejo de los jóvenes. ¿Y qué era ese consejo? Porque lo oprimiese más. Aumentar más la carga de trabajo. de esclavitud. ¿Ok? La próxima prueba, esa pregunta va a estar. Ujú. Y hay que explicar qué es lo que pasó. ¿Ok? Donde el pueblo pidió que aliviase la carga de servidumbre e impuestos. Él pidió 3 días para buscar consejo sabio. Pidió consejo ¿de quién primero? Primero los ancianos. Ancianos. Los ancianos, Que los sabio. aconsejaron sabiamente. Y luego, ¿qué es lo que ellos le aconsejaron? Que sí, que le permitiera que transportara. O sea, que fuera menos. ¿Cómo se llama la palabra? ¿Sumeo? ¿Alguien? ¿Qué es lo que aconsejaron? Escuchar al pueblo. Escuchar al pueblo. Pueblo, sí. Escuchar al pueblo, de aliviar la carga. Y lo llamativo es que ellos dijeron, si haces esto, ellos te servirán para siempre. Y dijeron, si sirvas a este pueblo, te servirán. Ahí indicando lo que es el liderazgo bíblico, el siervo líder. Entonces, después de hablar con los ancianos, ¿con quienes habló? Con sus pares, sus compañeros. Pero ¿cuántos años tenía Roboam? No era un pibe, Sí, 40. ¿no? tenía 40 o 41 años. Entonces era un hombre de su edad, pero se habían criado con él en la corte. Los que no tenían que pagar impuestos, los que no tenían que trabajar como los demás.
Los que estaban acostumbrados al lujo y que le sirvan, y ellos no querían perder nada de eso. Esto se ha repetido en la historia de la humanidad. Es increíble, es increíble. Y en los países que han sido en el pasado socialistas, por ejemplo, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, lo llama, dice que era comunista, ¿qué es? Socialismo con esteroides. Y resulta que los que estaban en poder no querían perder ese poder, y aunque decían que era todo en común, era, para ustedes sí, todo a nivel de un perro, pero ellos vivían y de manera increíble y no querían perder eso. Y en cada sociedad donde esto ha sido, donde algunos tienen el poder, no quieren ceder ese poder. Llamativo esto. Hace unos años atrás, Bolivia, el presidente, ¿cómo se llamaba? Morales, Evo Morales, hizo mucho, porque él era un hombre de los indígenas, de los bolivianos, y él hizo mucho para el pueblo, pero al acceder a tanto poder y hacer tanto, llegó un momento cuando no quería ceder el poder, y él quería seguir y cambiar la constitución para que pudiese seguir como presidente mucho más, y ahí el pueblo dijo que no, pero fue también una división fuerte en el país. Esto sucede. En el caso de Salomón, hizo mucho bien para el pueblo, edificó, construyó muchísimo y fabuloso era. Pero Roboam y los demás que se criaron allá, ellos no querían ceder eso. Y terminan perdiendo todo. Esto es lo llamativo. Cuando quieren aferrarse tanto, pierden todo. Hay varias lecciones en eso. Continuamos. Estamos aquí en esta etapa y como mencioné, lo que es el resumen en la página 53. El resumen de la etapa del reino dividido, esa información hay que saber, excepto la lista de los reyes. Eso no es necesario. Pero recuerdan que son los dos profetas mayores, Isaías y Jeremías, con el escrito de Jeremías, Lamentaciones, y los primeros 9 profetas menores. ¿Okay? Y ahora vamos a comenzar a ver ellos, pero en orden cronológico. Entonces, el primero que escribió cronológicamente, estamos ahora en la página 64 de los apuntes. El primero que escribió en orden cronológico era Abdías. Ahora vayan en sus Biblias a los libros los profetas. Vamos ojeando rápido aquí. Abdías, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Un solo capítulo. ¿A quién escribió Abdías? Dice en el versículo 1. Dice, ¿dónde? ¿Sumeo alguien? Edom. Abdías tenía más o menos 10 años de ministerio, escribiendo de 850 a 840, y escribió a Edom. Siguiente es Joel. Joel tenía unos 7 años de ministerio y principalmente escribió, miren al capítulo 2, versículo 1.
Y capítulo 3, versículo 1, dice, ¿a quién? Sumeos, Monte de Sion. Monte Sión y 3:1. Ujú. ¿Algún sumeo lo ve? Judá, Jerusalén. Judá, a Judá, o sea, el reino del sur, a Judá. Sigue, número 3, en el orden cronológico, Jonás. ¿A dónde fue mandado Jonás a predicar? A Nínive. Nínive. Nínive, ¿ok? Nínive, capital de Asiria. La potencia mundial en aquella parte del mundo en aquel entonces. Amós es el siguiente, número 4, Amós. Y capítulo 1, versículo 1 dice, ¿a quién predicó? Que profetizó acerca de Día del día. Israel. Israel, el norte. Amós. Y luego antes, o sea, número 5 es Oseas. Oseas, y en 1:10 nos dice, también en 4:1 y en 5:1. Oseas 1:10. A Israel también. Israel también, del norte. Israel. En orden cronológico sigue Isaías. Isaías principalmente escribió y ministró en Judá, principalmente, pero Dios le dio visiones y profecías en cuanto a otros países que rodeaban a Judá e Israel. Después, a la vez que predicaba Isaías principalmente a la corte, Miqueas predicaba al pueblo común. Y también su ministerio fue a Judá, pero también a Israel. A Judá e Israel. ¿Están conmigo? Todos, ya vamos a avanzar. ¿Listo, Esteban? Vamos. Sí, gracias, Harry. Ok. Después de Miqueas es Nahum. Unos 100 años después de Jonás, él predicó al mismo pueblo, Nínive. Nínive. Cuando Jonás le predicó, ellos se arrepintieron. Nahum les predicó, no se arrepintieron. Y poco tiempo después fueron cautivados, fueron conquistados por los babilonios. Luego de Nahum es Sofonías. Ministró unos 20 años y principalmente a Judá predicó, a Judá. Y de hecho los próximos también, Jeremías, él y Habacuc predicaban más o menos al mismo tiempo. Habacuc no tanto tiempo, pero Jeremías durante 52 años. Jeremías predicó a Judá, también Habacuc, número 11, a Judá. Y luego fue escrito al final del sitio de la ciudad de Jerusalén, el libro que llamamos Lamentaciones.
fue escrito. Y tenía que ver con, como dije, el sitio de Jerusalén y todo el hambre y el desastre que fue para el pueblo. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Tienen todo? Vamos a Ese avanzar. sería entonces como el destino Jerusalén, ¿Cómo? Sí. Sí. destinado a Jerusalén, Judá. Ajá. Muy bien. Entonces, el primero que veremos, o sea, y de nuevo, esto es síntesis. No podemos profundizarnos por el tiempo. El año pasado se enseñó la materia de profetas menores. Entonces, tendrán que esperar unos 3 años más si quieren tomar esa materia. Pero por ahora veamos a Abdías, que escribió y ministró entre 850 y 840 antes de Cristo. Y Abdías escribió esta profecía en cuanto a Edom. Edom, que era un país al sureste de Israel, con su concentración alrededor del monte Seir. Y la razón que esto está en nuestra Biblia es porque a veces Dios revelaba a los profetas del Antiguo Testamento unas profecías en cuanto a los países limítrofes de Israel y de Judá. Y esto fue porque estos países tuvieron mucho que ver con la historia de Judá y de Israel. Y esto fue el caso con la profecía de Abdías. Los edomitas, número 2, ¿de quiénes eran descendientes? Esaú. De Esaú, el hermano de Jacob. En la historia en Génesis, Esaú se separó de Jacob y fue a vivir en el monte de Seir. Y cuando luego en el Éxodo, cuando los israelitas salieron de Egipto en camino a Canaán, después, a partir de Cades, yendo hacia, dando vuelta primero y luego pasando a la ribera oriental del río, pidieron permiso de los edomitas para pasar por su tierra, siendo parientes lejanos, pero los edomitas les prohibieron el paso. Entonces, una enemistad brotó y permaneció entre los edomitas y los israelitas. Y se menciona esta enemistad en los textos nombrados allí en 2 Samuel 8, 2 Reyes 14, 2 Crónica 21, 25 y 28 y Salmo 137. Y antes del nacimiento de Jesucristo, los edomitas habían perdido su identidad como nación, porque como Judá y Israel también fueron conquistados por otros. Y después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ya no existieron más como pueblo, como entidad. Y es probable, número 3, que Abdías escribió esta profecía después del saqueo de Jerusalén por los filisteos y los árabes durante el reinado de Joram, el quinto rey Joram. Leemos en 2 Crónicas de este saqueo. Y en Amós 1:6 dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Eso era Amós, perdón. Aquí en Abdías, versos 11 y 12 dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército. Volvamos al verso 10. Por la injuria a tu hermano Jacob, que se refiere a Israel, sí,
te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraño cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Lo que los filisteos hacían a Jerusalén. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Ahí está Jacob, es llamativo que llamó al pueblo Jacob aquí. En el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Entonces, lo que tenemos acá en esta profecía tan corta, el mensaje principal de Abdías es una advertencia solemne en contra de la independencia arrogante de Jehová Dios. En el capítulo 1, el único capítulo. Leamos los primeros versículos. Quiero que vean esto. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Ellos vivían en montañas altas. A ver, ¿alguno de ustedes han visto esa película vieja, El Arca Perdida de Indiana Jones? Puede ser. Tenía que ser mayores de edad. No por el contenido, sino por la edad de la película. Y los nazis están buscando el arca perdida y lo encuentran en un lugar en el desierto, en lo que parece un templo y montañas alrededor. Eso era Edom. O sea, la zona hoy es donde Edom era en aquel entonces. Bueno, dice verso 4, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. O sea, ellos pensaron por la fortaleza natural en que ellos vivían, nadie les podía conquistar. Dios dijo, ¿oh sí? Te derribaré. Edom, como resultado, fue el único país vecino de Israel que no recibió una promesa de la misericordia de Dios. No recibió una promesa de la misericordia de Dios. Los otros países había siempre una promesa de misericordia por arrepentimiento. Edom, nada. Verso 21. Subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Entonces el bosquejo allí en el cuadro, 4 partes. Primeramente la destrucción venidera de Edom, versos 1 a 9. Y la frase clave es, te derribaré. Te derribaré. La destrucción venidera de Edom, versos 1 a 9. Y la frase clave, te derribaré. Número 2 es la causa del juicio de Edom. La causa del juicio de Edom, versos 10 a 14.
Y la frase clave lo vemos allí en el versículo 12, 13 y 14. No debiste. No debiste tú haber estado mirando. No debiste haberte alegrado. Ni debiste haberte jactado. No debiste haber entrado por la puerta. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Entonces, verso 15 y 16, tenemos la ley de regresos. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Como tú hiciste, se hará contigo. Y todo esto es que la casa de Edom será humillada por Dios. Y por último, versos 17 a 21, el fin de Edom. El fin de Edom. La frase es esta última de verso 21, el reino será de Jehová. Y la casa de Israel será restaurada. El reino será de Jehová. La ley de regresos. Es llamativo cómo funciona esto. Gálatas 6, versos 7 y 8. Lo que sembramos, vamos a cegar, vamos a cosechar. Santiago 2, el bien que uno hace, volverá también. Si uno hace juicio sin misericordia, recibirá justicia. Ok, algunos asuntos aquí para reflexionar. Vamos a seguir con Joel. Joel. Seas Joel, Amos, Abdías. Joel ministró de 8:41 a 8:34. Los 7 años. Ministraba en Judá en el tiempo del reinado de Joás. Leemos de esto en 2 Crónica 22 a 24. Dios utilizó la plaga de las langostas mencionada en el capítulo 1, versos 2 a 14, para preparar al pueblo para recibir las profecías en cuanto al día de Jehová. Entonces hablemos de esto un cachito. El día de Jehová en la página 66. El día de Jehová es un periodo de juicio divino sobre el pueblo de Israel y lo demás del mundo, pero principalmente sobre el pueblo de Israel. Comienza con el arrebatamiento de los creyentes de la tierra. Esta es una interpretación dispensacionalista de los textos que tienen que ver con el día de Jehová. Una interpretación dispensacionalista sin vergüenza, quiero decir, sin apología, sin pedir disculpas, entendiendo que lo de doctrina reformada van a ver esto de otra manera y por lo general no creen en un arrebatamiento. Sigue con la tribulación, como está descrito en la mayor parte del libro del Apocalipsis, y termina con el reino milenial de Jesucristo. Entonces, es un día de tiempo extendido. Entendamos esto. El día de Jehová. Y el horrible tiempo de juicio profetizado en Joel y otro profeta tiene que ver mayormente con los 7 años de la tribulación
que nuevamente están descritos por la mayor parte en el libro del Apocalipsis. Y la profecía clave de Joel se encuentra en el capítulo 2, versículos 28 a 32, y fue citado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés en Hechos 2, 14 a 21. Y dice, 28 aquí a 32, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, el enfoque acá en estos dos versículos está en la obra del Espíritu Santo en las personas. Y Pedro en Hechos 2 dijo, esto es lo que dijo Joel. Pero miren lo demás. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ahora, esto no ha sucedido todavía. Digo, verso 30 en adelante. Esto no ha sucedido todavía. Pero 28, 29 sí. Entonces, en su contexto, esta profecía se llevará a cabo poco antes del milenio. Poco antes del milenio. Número 2, la obra del Espíritu Santo en el día de Pentecostés se relaciona con esta profecía en dos maneras. Primero, Pedro reconoció lo especial de Pentecostés. Eso comenzó la época de la iglesia y el comienzo de los últimos días. Primero de Juan 2:18 dice, ya estamos en los últimos días. Y aunque el reino milenial no haya comenzado, los creyentes somos ciudadanos espirituales de ese reino. Y Pedro no dijo, punto B, que la profecía entera fue cumplida en el día de Pentecostés, sino quisiera confirmar a los judíos presentes que lo que pasaba fue profetizado en el Antiguo Testamento y muchos de los detalles mencionados en Joel no sucedieron en el día de Pentecostés, como ya les he dicho. ¿Ok? Y tenemos el siguiente bosquejo, y esto viene de Charles Caldwell Ryrie, así se pronuncia ese nombre raro. Todo lo que tiene un estudio bíblico, Ryrie o algo así, es Ryrie. Y el bosquejo es primero la desolación, de capítulo 1, verso 2 a 2:17. Utilizó esa plaga de langostas como para una figura de cómo sería el juicio. Primero el carácter de la desolación, versos 2 a 12. Las reacciones a la desolación de verso 13 a 14. Y el cuadro de la desolación 15 al 20. Luego da la profecía de la futura desolación en el capítulo 2, versos 1 al 11,
y la exhortación al arrepentimiento. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque, y acá Dios dice, misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Recuerdan en Salmo o Éxodo 34, cuando Dios se reveló a Moisés? Y la misma frase se usó allí. Luego, capítulo 2, 18 al 3, 21 es la liberación. La liberación. Primero, la promesa de la liberación inmediata, el punto A, y después la promesa de la liberación futura. Y vemos aquí su comienzo, verso 28 a 32, de esta liberación futura. Y sus juicios en el capítulo 3, versos 1 a 17. Y por último, su consumación, verso 18 al 21. Limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sión. Esto es Joel. O sea, Joel, Amós, Abdías, y esto nos lleva número 3, Jonás. Jonás. De 785 a 750, predicaba. Primer Reyes 14:25 dice que Jonás era de Gat-Hefer. Segundo Reyes 14:25. Dice, él restauró, esto fue Amasías, no, Jeroboam, hijo de Joás. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Ahí lo menciona, entonces él tuvo algo de ministerio en Israel. Como profeta, en la introducción al pie de la página 66, Jonás exhibió unos aspectos de su carácter que no eran buenos. La desobediencia y la queja. Menos mal que ninguno acá luchamos con estas cosas. Y la historia de Jonás enfatiza la paciencia de Dios en obrar a través de hombres imperfectos. Ahora pasen a la página 67. El libro puede ser dividido según los capítulos. Capítulos 1 y 2, el sujeto principal es Jonás. En el capítulo 1, primero, Dios llamó y Jonás huyó. Y acá vemos la comisión de Jonás, versos 1 y 2. Y de 3 hasta el fin del capítulo, la desobediencia de Jonás. La desobediencia de Jonás. Dios llamó, Jonás huyó. Le dio la comisión y Jonás no quiso. Los ninivitas eran conocidas, los asirios, y Nínive era la capital, eran conocidos por la
extremada crueldad que hacía a los pueblos a quienes conquistaba. Solían cortar la cabeza de los líderes de los ejércitos conquistados, colocarlos sobre palos y al lado de las calles entrando en las ciudades. Pelaban vivo a algunos de los cautivos. La crueldad fue extrema. Jonás, llamado a ir allá, sería como si Dios en una manera muy clara te llama a ir a un país musulmán donde matan a los creyentes. Para dar una idea de qué es lo que esto implicaba para Jonás. ¿Ok? En el capítulo 2, el orden es al revés, pero pongamos, Dios escuchó porque Jonás oró. Comienza el versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Llamativo lo que él dijo acá. Verso 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. ¿Se imaginan todos los ácidos gástricos adentro del gran pez? ¿Está en eso? Y Dios oyó, escuchó. Aquí tenemos el arrepentimiento de Jonás, versos 1 a 9 y verso 10, la salvación. El arrepentimiento de Jonás y la salvación de Jonás. Ahora, ¿alguien sabe cómo se llama el gran pez? ¿Algún sumeo? ¿Han escuchado la canción que cantamos? El Leviatán. ¿Cómo? Glub. Glub, tal cual. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente le echó. Y vino un pez muy grande y Glub se lo tragó. ¿Por qué no hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no hizo caso a la palabra de Dios? Esteban conoce esa canción. Muy bien, Esteban. Sacas un 10 por hoy, joven. Vamos a capítulo 3 y 4. Pastor, una consulta. Sí, La salvación de Jonás, ¿se refiere a la salvación de física, de sí, que nos sacó del pez, o la salvación espiritual también? la salvación física, la física. Gracias. Dios ya le había llamado, ya le había comisionado, dando a entender que un hombre que ya tenía su fe en Dios. Muy bien. El sujeto principal en capítulo 3 y 4 es Nínive, el pueblo, la ciudad enorme de Nínive. Y acá tenemos que Dios perdonó después que Jonás predicó. Dios perdonó y Jonás predicó. Le dio la nueva comisión en versículos 1 y 2. Esto está ahí, la nueva comisión. Versos 1 y 2 de capítulo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Siempre es mejor la obediencia. La obediencia de Jonás.
Y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. O sea, la ciudad era tan enorme que tomaba un par de días para cruzarlo caminando. Y entró camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Nada más y nada menos que la obra del Espíritu Santo, dando convicción de pecado. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de su grande, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se le dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Acá tenemos el arrepentimiento de los de Nínive. El arrepentimiento. Increíble. 120,000 personas, por lo menos. Por ahí el más grande efecto de predicación que jamás ha sucedido en la historia. Vemos el día de Pentecostés, 3,000. Varios días después, otros miles. Pero acá 120. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Sabía que ibas a hacer esto. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, y acá es como le echa en la cara, tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que se arrepiente de mal. De nuevo, remontando a Éxodo 34, como Dios se reveló. Dios entonces le reprendió a Jonás cuando Jonás se quejó. Y Dios dice, te quejas porque yo hice secar una planta que te daba sombra sobre tu cabeza. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Está diciendo acá, la gente no sabía. Viene el mal, optaban por el mal, un conocimiento espiritual cero. Sí, pueblo cruel, extremadamente cruel. Malo, perverso, sí. Y predicas si se arrepintieron. No debería. Allí, ahí tenemos en la queja de Jonás. Y hay varios propósitos acá en este libro. El punto 6. Número 1, mostrar la gracia y la misericordia de Dios a los paganos de la ciudad de Nínive. Mostrar la gracia y la misericordia de Dios a los paganos de la ciudad de Nínive. Y número 2, enseñar al pueblo de Dios su responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones, judíos y gentiles. También demostrar que Dios honra al arrepentimiento
de los pecados, no importa quién lo hace. Dios honra el arrepentimiento. Y también, número 4, mostrar a los de la época cristiana que la muerte y la resurrección de Jesucristo, prefiguradas en las experiencias de Jonás, eran parte del plan divino antes que Cristo vino a la tierra. Él dijo, yo le voy a dar la señal de Jonás cuando le pidieron señal. Muy bien. Vamos a hacer una pausa aquí.